Buenos días. Ya se me oye, ¿verdad? Con el volumen adecuado. Muy bien. Perdón. Muy bien. En primer lugar, agradeceros a todos los asistentes que hayáis querido venir a esta ponencia, ¿de acuerdo? Mi nombre es Félix García y formo parte del equipo comercial de ERRI para las administraciones públicas. ERRI España este año ha querido participar en esta edición del CENIS para poder explicar en más profundidad lo que nosotros llamamos plataforma integral de gestión del territorio o plataforma integral de gestión inteligente del territorio. Porque al fin y al cabo, si estamos hablando de administraciones públicas, aunque especialmente aquí en el CENIS se habla mucho del expediente electrónico o de la recaudación, al fin y al cabo todo esto son verticales que sirven para gestionar un territorio en el que viven personas, donde existen infraestructuras, donde existen movimientos de población y todos estos elementos o todos estos fenómenos tienen relaciones entre ellos o se afectan entre ellos, ¿de acuerdo? Muy bien, antes de empezar con la presentación, sí quería recordar 4 o 5 datos sobre la compañía y su trayectoria, muy brevemente para ayudaros a todos a saber dónde estamos y en cuanto los recuerde pasaré a iniciar la presentación, ¿de acuerdo? Muy bien. ERRI es una empresa que nace en Estados Unidos hace ahora 51 años y es la empresa pionera en el desarrollo de la información, de las tecnologías de información geográfica, ¿de acuerdo? Es en el año 81 cuando comercializa su primer software y desde 1981 ERRI se ha extendido por todo el mundo, también por España, y su principal cliente es el sector público en todos los países donde trabaja. Es verdad que también trabajamos para grandes empresas privadas, también trabajamos para ONGs, pero nuestro principal cliente, como digo, es el sector público, fuera de España y en España. Concretamente, ¿para quién trabajamos? E insisto, en el sector público en España. Aquí se ha desconfigurado un poquito la presentación, pero bueno, no pasa nada. Pues trabajamos para todos los niveles de la administración. Realmente trabajamos para una gran cantidad de ministerios y de organizaciones que dependen de ministerios, como por ejemplo puede ser Guardia Civil. Trabajamos también para la mayoría de las administraciones públicas regionales, para la mayoría de las comunidades autónomas. Y por último, trabajamos para una gran cantidad de ayuntamientos, de diputaciones y también para incluso asociaciones de municipios muy importantes como puede ser el área metropolitana de Barcelona. Es decir, trabajamos para ayuntamientos del tamaño de Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, que ha estado hablando de nuestra plataforma hace unos minutos, pero también trabajamos para ayuntamientos medianos o más pequeños, como pueden ser Rivas-Vaciamadrid o Boadilla del Monte. También estamos con Toledo, Vigo, etc. Pongo todos estos ejemplos para, digamos, dejar claro que se trata de una plataforma que lleva muchos años trabajando para la Administración Pública Española, que es una plataforma muy madura, que está muy rodada y, por lo tanto, ya tiene muchísimas soluciones de negocio pensadas para la problemática en general de la Administración Pública. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que la plataforma de ERRI, la plataforma conocida como ARGIS desde hace muchos años, puede aportar a la administración pública, ya sea un ayuntamiento, una diputación o cualquier tipo de administración? Bueno, pues es importante decir que aunque se trata de un software propietario, pero la plataforma es abierta y es interoperable. Tiene una gran capacidad de conectarse con otro tipo de plataformas y esto lo comentaré a continuación. El elemento diferencial también de esta plataforma respecto a otras que hay en el mercado es que el core de ARGIS es el elemento geográfico. Es decir, todos los elementos de un municipio o de un estado que queramos analizar, ya sea un impuesto, ya sea un gasto o una inversión, ya sea en una infraestructura como una carretera, una farola o un sensor de calidad del aire,
o también fenómenos como los movimientos de población internos y externos, el tráfico en tiempo real, todo eso la plataforma lo sitúa sobre el territorio, lo vamos a ver sobre un mapa, hay distintos tipos de mapas, y nos va a permitir estudiar las cosas no de una forma separada, sino viendo cómo se interrelacionan entre ellos y cómo se afectan unos a otros. Tráfico rodado, personas, gastos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Este sería el elemento diferencial que, en nuestra opinión, da ventaja a ERRI sobre otras plataformas que pretenden gestionar un territorio o gestionar una ciudad. ¿De acuerdo? En cuanto a qué tipo de usuarios va dirigida esta plataforma, bueno, pues tal y como la ley especifica desde hace muchos años, tiene que dar servicio a todo el abanico posible de usuarios. Y eso significa que tiene que dar servicio y tiene que aportar soluciones de negocio tanto a la parte política, que gestiona nuestras ciudades o provincias, tiene que dar servicio a los especialistas de la administración pública, como los jefes de servicio, que trabajan en ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas. Tiene que dar servicio también al personal más técnico, como pueden ser bomberos, protección civil, policía o incluso las brigadas de mantenimiento que trabajan para el mantenimiento, ¿no?, de nuestra vía pública, jardines o medio ambiente. Pero también, y esto es muy importante, al tratarse de una plataforma que maneja tal cantidad de información, tiene que dar servicio también a los ciudadanos que viven en nuestro territorio. Tiene que proporcionar soluciones también a las empresas que desarrollan su actividad económica en nuestro municipio. Tiene que dar servicio a los turistas que nos visitan y tiene que dar servicio a otras administraciones públicas. Todo esto que estoy contando ahora lo voy a empezar a ejemplificar en cada uno de estos verticales o de distintas capacidades que tenemos en la transparencia. Y será con ejemplos que tienen nombres y apellidos, tanto el proyecto como nuestros clientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí estamos viendo, si nos centramos en lo que es la plataforma de gestión inteligente o transversal del territorio de ERRI, lo que mucha gente conoce desde hace muchos años como ARGIS, las 9 principales capacidades que tiene la plataforma. A ver, me refiero a 9 capacidades. Funcionalidades tiene miles, ilimitadas, pero voy a hablar de una forma muy genérica, ¿de acuerdo? Empezaré por las 2 primeras que aparecen aquí, que es la capacidad de generar cartografía y la capacidad de análisis, que estas serían las 2 capacidades comunes a cualquier sistema de información geográfico. Aunque nosotros en ERRI pensamos que, aunque sean capacidades comunes a cualquier GIS, nosotros en estas 2 capacidades también estamos muy por delante que cualquier otro software de este tipo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues voy a poner 2 ejemplos de generación de cartografía. De hecho, pongo un ejemplo en 2 dimensiones y un ejemplo en 3 dimensiones, una imagen de cómo se recrea toda la ciudad de Valencia. Y no solo lo que podemos ver en cuanto al trazado de sus calles, el inventario de sus infraestructuras o los edificios, sino que nuestra tecnología también es capaz, mediante, por ejemplo, tecnologías LIDAR, hacer un inventario de todos los elementos que componen el territorio, como por ejemplo un túnel, poder conocerlo en detalle con las repercusiones positivas que esto tiene para un ayuntamiento a la hora de efectuar mejoras, ¿no? Como os digo, era un ejemplo en 3 dimensiones. Este otro ejemplo, en 2 dimensiones, es un caso quizá ya a estas alturas menos novedoso, pero lo que está haciendo es un mapa de ruidos en tiempo real, del que ahora mismo solo estamos viendo un pantallazo, concretamente en la ciudad de Málaga. Bien, esta sería la principal capacidad que se le supone a cualquier sistema de información geográfico, de poder llevar a un mapa la representación de su territorio, con más o menos capacidad, más o menos detalle, 2 dimensiones, 3 dimensiones, ¿verdad? Y localizar sobre esta cartografía datos, datos que contienen más datos. Esto nos va a llevar a la segunda gran capacidad, donde pensamos que ERRI tiene mucha más ventaja sobre otras plataformas de este tipo, y sería la capacidad de analizar
Hay dos ejemplos que me gustan mucho. El primero es de Madrid, concretamente de la AMT, y se trata de un análisis hecho con tecnología Big Data que nuestra plataforma también facilita. Aquí lo que está haciendo es seleccionar, si lo estáis viendo en 3 dimensiones, los puntos, cómo los eleva, y son las paradas de autobús de una línea cualquiera de la ciudad de Madrid y cómo el sistema está registrando los pasajeros que suben, los pasajeros que bajan, cuáles son sus trayectos en distintos días del año y a distintas horas. ¿Dónde viene el análisis? Pues a la hora de estudiar si realmente los horarios de los autobuses y los trazados de las rutas son los adecuados para dar un mejor servicio. ¿Bien? El otro ejemplo que a mí me encanta y llevo casi 3 años explicándolo en muchísimos foros y en muchísimos otros clientes, es un ejemplo de Rivas-Vaciamadrid en el que utilizaron datos que en primer lugar nadie asociaría a un sistema de información geográfico, los volcaron sobre el GIS para hacer 2 análisis muy interesantes. Lo que hicieron fue, en este gráfico, volcar los datos tributarios. Después le aplicaron el módulo de 3 dimensiones para ver cuál era el volumen real de esos impuestos de un solo vistazo, sin tener que estar estudiando tablas con miles de registros. En tercer lugar, lo cruzaron con este mapa que son los ingresos y las inversiones, las inversiones en infraestructuras en esos mismos puntos, que desde ahí no lo veréis, pero son celdillas hexagonales que estaba haciendo el ayuntamiento en ese momento. Y además, como se trata de un sistema de información geográfico, no solo podemos estudiar datos que van referidos a un punto, sino que podemos estudiar rutas, como por ejemplo la que veíamos anteriormente de los autobuses, podemos estudiar la ruta del camión de la basura o las rutas que hacen las brigadas de mantenimiento para optimizarlas o no. Con toda esta cantidad de datos cruzada entre ellos, llegaron al mapa que va a aparecer a continuación, donde vieron en qué zonas o barrios estaban invirtiendo más de lo que invertían o invirtiendo más de lo que estaban recaudando. ¿Con qué fin? Con el fin de ver si estaban creando agravios comparativos entre distintos barrios y poder corregirlos, pero también poder ofrecer un mapa más sencillo de interpretar a la ciudadanía para que supieran dónde y de qué forma su ayuntamiento estaba invirtiendo. ¿Bien? Estos son 2 ejemplos que a mí me parecen muy bonitos de análisis orientado a la gestión municipal y que son muy aplicables a diputaciones, comunidades autónomas, etc. Y muy bien, hasta aquí tendríamos las capacidades comunes a cualquier sistema de información geográfico, ¿de acuerdo? Pero que, insisto, pensamos que en ERRI aquí tenemos mucha más potencia que otras plataformas. ¿Dónde viene de forma definitiva la diferencia de ERRI sobre otras plataformas GIS o sobre otras plataformas de ciudad? En las otras 7 capacidades, que también están integradas con todo el sistema. Y no solo con todo el sistema de ERRI, sino con todo el sistema corporativo de gestión que ya está en los ayuntamientos. ¿De acuerdo? Paso a explicar. Esta quizás sea la parte más importante, la gestión de los datos. Aquí, aunque tenemos un tiempo finito, pero voy bien de tiempo, me voy a extender un poquito más. ¿Por qué? Porque es necesario romper ciertos clichés que existen con los sistemas de información geográficos. Mirad, hace tiempo un GIS, aunque pudiera ser una tecnología muy avanzada, pero siempre era una caja vacía que tú tenías que dotar de información y que siempre tenías que hacer un gran esfuerzo para mantenerla actualizada. Pues bien, ese problema la plataforma ArcGIS de Esri lo resolvió hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que tú empiezas a trabajar, desde el minuto 1, todos los datos que tú necesitas para gestionar un ayuntamiento o una diputación ya los tienes disponibles dentro de la plataforma. Por lo tanto, ¿de dónde vienen estos datos? ¿Cuál es el origen y cuáles son estas fuentes de datos? En primer lugar, el middleware de ERRI es un middleware ya muy maduro desde hace muchísimos años y que, por lo tanto, ya es capaz de conectar con cualquier base de datos de las que hay en el mercado. Por ejemplo, como veíamos en el caso de Rivas, si tienes un Oracle o cualquier base de datos relacional, el sistema es capaz de conectar contigo, embeber los datos, interpretarlos y reflejarlos en el mapa. Por lo tanto, lo que tú tengas en tu base de datos
corporativa y alfanumérica, el sistema lo entiende, porque no solamente entiende coordenadas, sino que entiende direcciones y generalmente impuestos, tasas, expedientes, etcétera, van referidos a alguna dirección o algún tramo de calles y esto el sistema lo entiende y por lo tanto lo puede volcar. Si además queremos comunicar e interactuar con aplicaciones de gestión, como por ejemplo una gestión de expedientes, el sistema puede generar APIs para poder conectar y poder trabajar tanto en modo lectura como en modo edición. Y de esto no solo tenemos ejemplos en Rivas, sino en ayuntamientos como el de Madrid, Boadilla del Monte, Coruña, etc. Habría más fuentes de datos. Por ejemplo, a la izquierda lo que tenemos es lo que llamamos Living Atlas, que sería un proyecto de interoperabilidad donde la plataforma ERRI conecta con plataformas de información que es pública. Me refiero, por ejemplo, a proyectos como PENOA, a proyectos como los del Instituto Geográfico Nacional, el SIGPAC, Catastro, el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, toda la información que la Administración Central está manejando, ya sea cartográfica o alfanumérica, el sistema nos la proporciona. Habría otra fuente de datos que también viene, por decirlo así, de serie en la plataforma y serían datos que vienen de empresas que se dedican a la minería de datos, como por ejemplo Michael Bauer o ICE. Y aquí lo que va a hacer es proporcionarnos datos que no son públicos, pero que complementan la información pública, geoenriquecen la información pública. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Cualquier ayuntamiento tiene su padrón de habitantes y si no lo tuviera, que es imposible, la plataforma ERRI le va a dar su padrón de habitantes. Pero, por ejemplo, tú no conoces cuáles son los patrones de consumo de tu población. No sabes en qué se gastan el dinero, dónde se lo gastan, en qué tipo de negocio. O, por ejemplo, no sabes de la población de tu municipio cuáles están en riesgo de exclusión social. ¿Cuántas, por ejemplo, mujeres no casadas que viven solas tienen hijos y están en paro? Toda esa información el sistema se la da. Estamos hablando como de unos 750 grupos de datos que se dividen en todavía más variables y que son datos especialmente socioeconómicos, también de actividad de negocios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el enriquecimiento que la plataforma de ERRI le va a dar a tus datos corporativos y que vas a poder ver en un mapa como los que hemos visto antes, viendo toda la información de un solo vistazo, sin necesidad de tener que estudiar un montón de tablas o bases de datos, es tremendo, ¿de acuerdo? Habría una cuarta fuente de datos que la plataforma no incluye, digamos, en su modo de trabajo estándar, que sería en muchos casos la que viene de instituciones bancarias o de empresas de telefonía móvil. Estos datos se compran. Por ejemplo, hicimos un proyecto muy interesante de población flotante para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, pero bueno, la empresa asesora, ERRI asesora sobre qué tipo de datos tienes que comprar para analizar, por ejemplo, los movimientos de la población flotante, es decir, la gente que vive en mi municipio, dónde va a trabajar, dentro o fuera, y por dónde discurre, y cuánta gente viene de fuera a trabajar a mi municipio. Bien, este es el tipo de datos, las 4 fuentes de datos que la plataforma te proporciona, más que 4, 3 más 1, y que te permite cruzar para analizar mejor. Porque si tú analizas mejor y además la plataforma, que lo comentaré a continuación, te proporciona un software para poder ver esos datos de análisis, tú vas a tomar mejores decisiones para la gestión de tu territorio, que al fin y al cabo es el objetivo fundamental. Muy bien, pasamos a la movilidad en campo. Aquí decir que gracias a los dispositivos móviles que la plataforma también te ofrece, el tema de la información se va a seguir enriqueciendo, porque realmente todo el trabajo que se haga en campo, ya sea de policía, bomberos o de brigadas de mantenimiento, según lo estás metiendo por los aplicativos móviles, estás enriqueciendo el sistema de información y además lo estás haciendo en tiempo real. Hay que decir que toda la plataforma de ERRI está desarrollada con una tecnología que es responsive multidispositivo, es decir, todos los proyectos que hagas con ERRI te los puedes llevar a una tablet
o te lo puedes llevar a un smartphone. Y lo que es muy importante, sobre todo para las diputaciones o comunidades autónomas, es que trabajamos en modo online y offline, ¿de acuerdo? En definitiva, os pongo un ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, que es el del censo de locales. El censo de locales integrado con la gestión de expedientes del Ayuntamiento de Madrid como ejemplo de una aplicación en la que se ha hecho desarrollo desde el primer momento sobre la plataforma de ERRI. Pero posteriormente tenemos también, y son muy utilizadas, aplicaciones nativas que están diseñadas desde su origen para el trabajo municipal. Porque, como os decía, si se trata de una plataforma que lleva evolucionando desde el año 81 para la administración pública, este tipo de aplicaciones también está muy madura. Y hablo de unas aplicaciones que sirven para hacer un inventario, para hacer trabajo de mantenimiento y, lo que es muy importante, que generan flujos de trabajo como si fueran un pequeño expediente para poder hacer un seguimiento, saber dónde están las brigadas, si han llegado a tiempo a la incidencia, qué información nos reportan y si han cerrado la incidencia. ¿De acuerdo? Monitorización. Muy bien. Monitorización es una parte clave, pero que para ERRI es una parte, digamos, que simplemente es un módulo más. Desde hace mucho tiempo, desde que empezaron los proyectos de ciudad inteligente, han salido al mercado muchísimos software que lo que hacen es simplemente recoger información que viene de sensores fijos o de sensores móviles, por ejemplo, datos de calidad del aire, aparcamiento de bicicletas, plazas públicas libres en un parking o por dónde va el autobús, y que te lo lleva a un dashboard, a un cuadro de indicadores para que tengas algo de información, ¿no? Nosotros lo que hacemos es absorber toda la información que viene de cualquier tipo de sensor y de cualquier otro tipo de plataforma, ya sea geográfica o no geográfica, embeberlo en el sistema, como estamos viendo, meterlo también en todos esos datos de los que hablábamos y poder hacer mapeo y análisis. ¿De acuerdo? Básicamente, para nosotros no es mucho más. Es una parte bastante sencilla. Insisto en que hace un ratito el Ayuntamiento de Valencia, cuando estaba hablando de su proyecto de gestión integral de GIS, hablaba de esta plataforma y hablaba de la capacidad que ellos tienen, gracias a nuestro GeoEvent, de captar este tipo de datos. Muy bien, pero cuando tienes tanta información, lo que es muy importante es ordenarla de la forma correcta, ponerla a disposición de los usuarios, ya sean políticos, técnicos o ciudadanos, de la forma correcta para hacerla comprensible, y cuando la haces comprensible te ayuda a tomar las decisiones correctas para gestionar la gestión de la ciudad. Esta es una de las partes que a mí más me gustan de la plataforma. Toda la información que maneje ERRI, con datos de ERRI o con datos de terceros, te la va a llevar a cuadros de mando. Tenemos una herramienta que es capaz de generar ilimitados cuadros de mando, del tipo que tú quieras, solamente configurando, utilizando plantillas estándar o desarrollando. Y cualquier tipo de información te la plasma como tú la quieras ver. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Rivas, en este cuadro de mandos que está muy relacionado con el proyecto que veíamos anteriormente, lo que ha hecho ha sido volcar todas las inversiones que estaba ejecutando en su territorio en ese momento. Este cuadro de mando le dice cuántas inversiones estás viendo en el mapa, porque nosotros siempre vamos a meter un mapa, ¿de acuerdo? No sé si lo veis bien, pero bueno, esa parte, ese gran cuadrado superior de la derecha es un mapa. Te va a decir qué tipo de inversión son, por el código de colores. Te va a decir cuánto dinero hay en cada una de esas inversiones y te va a decir cómo es la progresión temporal de cada una de esas inversiones. Así un político puede ver en un instante todo lo que realmente está haciendo en su ayuntamiento y clicar sobre cada uno de estos puntos o sobre cada una de estas barras es llevarte al expediente que gestiona, por ejemplo, esa intervención. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una integración absoluta con todos los sistemas de gestión, ¿de acuerdo? Otro cuadro de mandos. Este es un cuadro de mandos que hicimos también para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Aquí habla de la composición de su población, del poder adquisitivo de su población, de los tipos de hogares y de los hogares por quintiles. Aquí no hay ni un dato que sea municipal. Todo esto es información pública que te puedes descargar de proveedores de Internet y el sistema te lo ordena para ayudarte a conocer mejor tu territorio. Y cuando haces estas cosas salen muchas sorpresas, como por ejemplo ver que en tu ciudad parece que duerme mucha menos gente de la que está empadronada, o que a lo mejor se está invirtiendo dinero en subvenciones que acaban favoreciendo a otros municipios que no son el tuyo. ¿Bien? Otro cuadro de mandos, también del Ayuntamiento de Rivas y que acaban de publicar en su geoportal hace muy poquitos días, está orientado ya hacia la gestión de la vía pública, pero de forma pública, para que lo pueda ver cualquier ciudadano o cualquier persona que vaya en coche. Han metido la capa de tiempo real, que es uno de los datos que te proporciona ERRI, abren unos cuadros de diálogo y te dice dónde están las obras activas, dónde están las obras programadas y puedes clicar sobre los puntos en los trazados de calle que te dan un informe de la situación de cada una de estas actividades o puntos de corte, ¿de acuerdo? Los dos primeros cuadros de mando son de gestión interna, son pantallazos que tenemos por cortesía de estos ayuntamientos, pero este último sí lo podéis consultar si ponéis en Internet Geoportal Rivas y os llevará a este dashboard, ¿de acuerdo? Diseño y planificación. A ver, ERRI tradicionalmente ha sido una plataforma altamente técnica, pensada para profesionales tipo topógrafos, ingenieros, arquitectos, etcétera. Pero cuando hablamos del diseño y de la planificación, nos estamos refiriendo a que la plataforma, al tener que dar servicio ya a tanta tipología de usuario, ha hecho un gran esfuerzo en hacer lo que nosotros llamamos internamente mapas bonitos. Aquí no se trata ya de hacer visores, como se hablaba hace mucho tiempo, sino de crear entornos de trabajo o entornos de visita para ciudadanos y turistas que sean agradables, que sean amigables, que sean fáciles de entender y fáciles de manejar, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, alguien que vaya a Granada y que vaya con una persona en silla de ruedas o con un cochecito de niño, de una forma muy fácil pueda meterse en el GIS de la ciudad de Granada y que diga que son turistas con movilidad limitada y que cuál es la ruta más fácil para ir de donde están ellos hacia la subida de la Alhambra, por ejemplo, y que esto lo puede hacer un ciudadano sin tener que tener conocimientos de cartografía ni de informática, ¿de acuerdo? A esto nos referimos, a que la plataforma es altamente customizable para cualquier tipo de usuario. Y luego, además, este ejemplo que vemos, que es de Madrid, del proyecto Madrid Norte, es también la capacidad que tiene ya la plataforma de realizar proyectos de lo que llamamos geodiseño. Poder ver Madrid cómo va a quedar mucho antes de que el proyecto quede terminado y, sobre todo, que el sistema te diga si estás haciendo el proyecto cumpliendo con la legislación vigente en Madrid en este momento. ¿De acuerdo? Aquí tenemos distintos tipos de mapas. Aquí este que vemos de las barras sobre el mapa del mundo, no sé si habéis visto últimamente en medios cómo se va siguiendo el tema del coronavirus en televisión, que Matías Prats y otros presentadores salen con un cuadro de mandos bastante completo y bastante visual. Se ha hecho con esta tecnología también, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos ya a la última parte. Nos quedan 2 minutos, entonces muy brevemente. Son los entornos que ERRI ha desarrollado para la población. Es decir, ERRI, ya que maneja tanta información y ya que se trata de una información que puede ofrecer muchísima cantidad de datos, lo que ha hecho ha sido, para dar cumplimiento a las leyes que desde hace mucho tiempo están en vigor, es proporcionar canales de comunicación a la administración pública para proporcionar información en formato datos abiertos o en formato dashboard para que la gente sepa qué es lo que está haciendo el político o qué es lo que está haciendo su administración, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ese primer geoportal que nosotros llamamos Hub y que en España tenemos varios ejemplos, lo que hace es dar una gestión de indicadores pública del grado de implantación de los distintos proyectos que una ciudad, en este caso Brampton, creo que ya lo he dicho, en Canadá, está haciendo de sus políticas. Y tú puedes ver si van bien, si van mal,
si van según el tiempo estimado o si ni siquiera han empezado, ¿no? El segundo caso es el de La Palma. El hub, bueno, ahora es un hub, pero empezó siendo un Open Data conectado en tiempo real para dar datos siempre actualizados. Es uno de los mejores proyectos de gestión del territorio que hay en España. Y, por cierto, la persona que lo está llevando a cabo desde hace mucho tiempo está por aquí, Juan Antonio Bermejo, que seguramente muchos de vosotros conocéis. Y ahora, por último, nos estamos dedicando a hacer este tipo de hubs. Tenemos un ejemplo muy bonito del Gobierno de Navarra sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el Gobierno de Navarra ha publicado también unos cuadros de mando similares a los de la ciudad de Brampton, donde te dicen cuál es el grado de cumplimiento en Navarra de esos objetivos. ¿Bien? Por último, proporcionar a los ciudadanos la capacidad ya no solo de acceder a la información o de beneficiarse de cierto tipo de aplicaciones, sino darles la capacidad de participar en iniciativas públicas y dar al ciudadano la capacidad de votar esas iniciativas, no solo proponerlas, sino votarlas en estos entornos virtuales. De nuevo es el Cabildo de La Palma, el que en España está más avanzado en este tipo de proyecto, pero he querido subir también un proyecto similar muy bonito en la ciudad de Zwolle, en Holanda, que es un proyecto de hub de sensorización de toda la ciudad y de poder votar iniciativas. ¿De acuerdo? En definitiva, creo que he hecho el tiempo casi justo. Al fin y al cabo, lo que os hemos presentado es una plataforma territorial que se aleja ya mucho de lo que era un GIS tradicional y es una plataforma que sirve para integrarse con el resto de sistemas de gestión y para ayudar y optimizar en esa gestión. Y, bueno, que estaré encantado de responder a cualquier pregunta que tengáis que hacerme. ¿No hay más preguntas? ¿Lo he explicado muy bien entonces o es que no? Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Y en cualquier caso estamos en el stand de RI aquí fuera, ¿de acuerdo? Nada más, muchas gracias.